que disfrutarlo intensamente. Cordiales saludos a los amigos que continúan en el señal 830 de Huancavilca y por supuesto también a través de las redes sociales. Ya estamos en el espacio Contrapunto con Carla Gentle en el Control Master, Jorge Arrobadito, Julio Orellana, que se ha tomado su descanso, este servidor Edison Casañas y por supuesto nuestro invitado que habíamos venido anunciando, Mauricio Ulrich Reascos, nuevo viceministro de Cultura y Patrimonio. Es consultor en finanzas, subsecretario de Finanzas Públicas en el gobierno anterior, ha trabajado en servicio general bancario, en el Banco Central, los últimos años ha ejercido de consultor privado. Gracias por estar aquí, señor viceministro. Usted tiene grandes actividades muy importantes que realizar. Conversábamos extra micrófonos a propósito de este tema de la digitalización. ¿Quién no está conectado actualmente al Internet? El teléfono celular es prácticamente la oficina de la mayoría y por supuesto también qué pasa con la cultura. La cultura también avanza, va de mano con lo que obviamente vivimos en este siglo XXI. ¿Qué actividades está realizando acá, particularmente en la ciudad de Guayaquil? Bienvenido. Buenos días, primero un gusto visitarles. Respecto al tema de digitalización, comentábamos que me deja impresionado el nivel tecnológico de la estación. He visto los equipos que tienen. Sí, de primera. Es una maravilla. Estos equipos anteriormente en la época analógica habrían ocupado un edificio entero. Ahora ocupan un pequeño espacio. Es una maravilla. A nivel del ministerio, pues trabajamos mucho en ambiente digital. La mayor parte de las actividades que se realizan con el ministerio se pueden hacer en línea, aunque también las atendemos presencialmente. Y en los últimos años, por la pandemia sobre todo, el sector cultural también aprendió a trabajar en medios digitales. Creo que eso es lo positivo de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Que aprendimos todos a manejar los medios digitales y ahora es una forma más de llegar a los públicos, a los clientes, a los usuarios. Y usted que es experto en finanzas, justamente ahí está deducibilidad del 150% en esta conciliación tributaria al impuesto a la renta. ¿Qué significa para aquellos que no entendemos tanto de estos términos económicos? ¿Cuáles son esas ventajas? Mira, en las reformas tributarias que se aprobaron a fines del año pasado y que entraron en vigencia el 1 de enero de este año, se incorporó una norma que permite a las empresas que apoyan al sector cultural realizar una deducción adicional al momento de hacer la conciliación tributaria de un 150% de los valores que se inviertan en varias actividades, entre ellas la cultura y el patrimonio. Las otras actividades que permiten esta deducibilidad son las actividades deportivas y las actividades de apoyo al sector académico, al CENESID. ¿Qué es lo que sucede? Si usted invierte en el sector cultural, por ejemplo, $1,000, ese valor, por supuesto, usted como empresa lo incluye dentro de los gastos. Entonces, cuando realiza su estado financiero, al final del año constan en sus gastos esos $1,000, que sirven como deducible para el impuesto a la renta. Pero cuando usted ya va a calcular, es decir, tiene la utilidad neta, de ahí calcula la participación de sus trabajadores y le sale una base imponible. En ese momento, a esa base imponible, usted le deduce un 150% más. Es decir, de los 1,000 que ya había bajado en los gastos, baja $1,500 más y luego calcula el impuesto a la renta. Eso en total genera un efecto de lo que se llamaría un escudo tributario de casi un 74% sobre el total que usted invierte. Esto es una maravilla. Claro. Le pongo un ejemplo si usted quiere más práctico. Supongamos que usted no invirtió, no auspició ningún tema cultural y usted habría tenido, voy a poner en el ejemplo, $5,000 de utilidad. O sea, es decir, lo que le quedaba al final para repartir entre los accionistas era $5,000. Supongamos que gastó 1,000. Entonces, habría tenido $4,000 de utilidad. Pero con el efecto tributario, lo que sucede es que de los 5,000, usted entrega $1,000 al gestor cultural, ¿no es cierto?
Y el efecto, lo que se disminuye de su utilidad, son solo $260. Es decir, en vez de recibir, de quedar para los accionistas $5,000, le van a quedar 4,740. Los 740, ¿de dónde salieron? Porque usted le entregó 1,000 al gestor cultural. Salieron de las deducciones tributarias. Al final del día, entonces, usted pone 26, un poquito más de 26%, el casi 74% lo ponen las deducciones tributarias. Cumplimos con el Estado ecuatoriano al pagar nuestros impuestos, pero, como decimos, de carambola apoyamos también a la gestión cultural. ¿Qué tributo más positivo, no? Por supuesto, pero además usted no solo que está haciendo un apoyo, pero la empresa con los auspicios no es que se queda callado, lo divulga, ¿no es cierto? Pone un banner en el evento, en las redes sociales hace constar su apoyo, el propio gestor cultural le reconoce cuando está desarrollando el acto, es decir, hace gran publicidad a través de este incentivo y solamente le digo, le cuesta al final del día el 26% del valor que usted invirtió. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Jorge Arrobadito lo saluda. ¿Cómo está usted? Escuchando cuando ingresó el licenciado Edison Enrique Casaña, leyó su currículum, pero usted no debería estar en otra área, en otro ministerio, con el currículo económico de finanzas que tiene. ¿O estoy equivocado? Muy buena pregunta. Muchos oyentes y muchas personas se harán esa pregunta. El tema es que la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, es gestora cultural 100%. Ya. Y es artista también, ¿no? Es artista, sí. Es artista plástica. Ha realizado gestión cultural muchísimo tiempo y lo que necesitaba en su equipo de trabajo es alguien que desarrolle actividad administrativa, que le ayude con la gestión para que ella y los técnicos culturales que tiene el ministerio puedan dedicarse más a la actividad cultural y menos a los temas administrativos y financieros, y ahí le apoyo yo. Pero en adición... ¿Y esa persona indicada era usted? Ella pensó, tengo la confianza de ella, me invitó a colaborar, pero además le comento que yo trabajé mucho tiempo en el Banco Central, y en el Banco Central... Ahí donde está el billete, donde estaba el billete. Más que el billete estaba el apoyo a la cultura. Ya. Yo diría que un 60-70% de los bienes y sitios culturales que hoy están en el Ministerio de Cultura y Patrimonio pertenecieron en su momento al Banco Central. Yo de las personas que trabajan en el ministerio conozco a muchísimas, conozco todos los sectores, entonces eso también ayudó a que yo me integre rápidamente en la actividad del ministerio. Ingeniero, están trabajando en conjunto con varias entidades como el SRI, el Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación, con el Colegio de Contadores de Pichincha. ¿Y qué nos puede comentar al respecto? Bien, mire, si usted es un gestor cultural, se acerca a un empresario, le propone su proyecto, ¿no es cierto? El empresario probablemente le guste y quiera invertir en su sector, pero ¿a quién va a consultar primero? Le va a consultar al contador, ¿no es cierto? El contador, probablemente el contador no va a tomar la decisión, pero sí puede ponerle un alto, ¿no es cierto? Claro. Si no comprende bien de qué se trata, entonces no va a saber explicarle al empresario el beneficio tributario. Que no es un gasto, disculpe, que no es un gasto, sino una inversión. Exactamente. Entonces, hemos hecho este convenio con los contadores a fin de que ellos se enteren bien de cómo se trata y apoyen. Cuando el empresario le pregunte, le digan, sí, es posible hacer esto. Y por supuesto también estamos haciendo un tema de divulgación, y agradezco el espacio esta mañana, para poder comentar al empresario que se anime a invertir, a hacer patrocinio, ¿no es cierto?, de actividades culturales que le va a dar muy buenos réditos. Porque mucha gente cuando llega, por ejemplo, el fin de semana, dice, cultura, el Estado ecuatoriano no invierte, no hace nada. Bueno, si tanto nos quejamos y tenemos esa facilidad de poder aportar, si pagamos impuestos y deducimos el 150 se llama, ¿no? Ese es el nombre que le han puesto ustedes. Sí. La deducibilidad del 150% en la conciliación tributaria, el impuesto a la renta. Ahí está pues una forma no solamente de quejarse, sino también de contribuir. Mire usted, viceministro, que nosotros los viernes tenemos un segmento que se llama Puerto Arte. Durante 30 minutos invitamos a un artista, a un poeta,
actor de teatro, de televisión, etcétera, todo lo que tenga que ver con relación al arte, y le damos la oportunidad de difundir, conocer obviamente su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo importante también, no solamente esta radio, esta emisora, no solamente que criticamos, nos quejamos de tal situación, sino que aportamos también, ¿no? Mire usted que a propósito, la doctora María Elena Machuca, ministra de Cultura, la invitamos el jueves 8 de septiembre, estuvo aquí. Le damos importancia a lo que es lo nuestro, porque nos sentimos orgullosos. Asimismo, cuando vemos a un deportista que participa en cualquier parte del mundo y sale la tricolor como primer lugar, qué orgullo, qué honor. Y así también quisiéramos tener, por ejemplo, concursos de oratoria, de poesía, de canto, etcétera, de arte, ¿no? Que auspiciar también. Sí. Y ese es un motivo de lo que ustedes están realizando en buena hora para participar también como empresarios y también como contribuir como ciudadanos, fomentar la cultura, lo nuestro. Sí. Mire, en la medida en que al Estado se le hace cada vez más difícil financiar actividades, ¿no es cierto? Al final del día todos debemos reconocer que es prioritario el gasto en educación, el gasto en salud, hoy por hoy el gasto en seguridad, sí. ¿no es cierto? Prioridades. Si priorizamos, probablemente el sector cultura podría pensarse que no es prioritario, pero a través del incentivo tributario podemos conseguir que el empresario privado aporte. Recuerde que el 74% al fin del día es aportado por el Estado porque son beneficios tributarios. Pero hasta hoy, durante este año, que es el primer año en que utilizamos este mecanismo, hemos emitido ya 127 avales, que son la certificación de que un gestor cultural va a invertir en actividades culturales para que pueda buscar auspicios. Hemos emitido 127 avales por más de 15 millones de dólares. Supongamos que el gestor concreta la mitad con auspiciantes. Se habrían invertido 7,5 millones de dólares, ¿no es cierto? Que es un valor superior a lo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio puede entregar en auspicios a gestores culturales, ¿no es cierto? Si desarrollamos este producto, la inversión, el dinero que se coloque en gestores culturales va a ser muchísimo mayor que lo que coloca el sector público. Así como nos enorgullecemos del banano, las rosas, el camarón, etcétera, también podemos sentir orgullo cuando vemos justamente que nuestro patrimonio es una característica también de los ecuatorianos, y más nos sentimos verdaderamente nacionalistas, no ecuatorianos, así como otros países como México. Yo admiro mucho a México, que defienden lo suyo, defienden lo nacional. También nosotros los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra arte, de nuestras raíces. Eso es lo importante, y qué bien que exista un Ministerio de Cultura que difunda estos proyectos, estas cosas que son proactivas y muy positivas. Quisiera invitar a la ciudadanía guayaquileña a visitar nuestros espacios culturales, ¿no es cierto? Estos beneficios nos sirven para los gestores culturales, para las actividades vivas, si usted quiere, ¿no es cierto? La danza, el teatro, la música, el cine. Pero también tenemos espacios de memoria y espacios de patrimonio. Y aquí en Guayaquil tenemos, ayer me maravillaba visitando el Museo Naim Isaías, tenemos el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no es cierto? Invitamos a que los visiten. Tenemos el Teatro del Centro Cívico, en donde hace sede la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Sí. Y eso en temas de memoria, pero en temas de patrimonio, aquí cerca, en Santa Elena, tenemos el Museo de los Amantes de Zumpa, ¿no es cierto? Y en toda la costa, hacia Manabí, tenemos una serie de sitios, de espacios culturales que rinden homenaje a todas las culturas precolombinas, ¿no es cierto?, que son realmente una maravilla. En el Ecuador tenemos muchísimo que visitar. El acceso a nuestros espacios culturales es gratuito, no le cuesta nada, es un ambiente hermoso, con climatización, etcétera. Son ambientes que invitan a recrearse con mediadores, gente que conoce, que usted le puede hacer preguntas respecto de lo que va dentro de una propuesta museográfica, ¿cierto? Tenemos el archivo histórico del Guayas también, que es un repositorio maravilloso de la historia guayaquileña y del país. Invitamos, tenemos que aprovecharla. Hay muchísimo que no aprovechamos, que no nos cuesta
tal vez solamente el tiempo, ¿no es cierto?, pero que nos hace, como usted dice, sentir orgullo de nuestra identidad ecuatoriana. Claro, eso. En Quito, cuando uno va a pasear a Quito, o por cualquier motivo visita la capital, qué lindo que es visitar los museos. Hay tanta cultura, tanta raíz, ¿no? Esta emisora, mire, Huancavilca, justamente, ¿cómo se llama, no? Y ya tenemos tantos años aquí esta emisora característica en la provincia del Guayas y en el país, que lleva este nombre, Huancavilca, como los auténticos indígenas, aborígenes, obviamente, de la costa ecuatoriana, particularmente acá de la provincia del Guayas, etcétera, ¿no? Entonces, mencionar estos nombres significa obviamente también cultura, llenarnos de ese sabor hermoso, permanente, y enseñarle a nuestros hijos, para que ellos también sientan el orgullo de ver esa bandera, de cantar el himno nacional, de sentirnos ecuatorianos, tener valores y emocionarnos moralmente de que nuestro país es rico en muchas cosas, no solamente en petróleo. Mire, si a nuestros hijos les inculcamos más los valores de la cultura, les apoyamos a entrar en el sector, creo que podemos tener menos violencia, ¿no es cierto?, y menos drogas. La cultura es uno de los medios que el gobierno impulsa justamente para tener a nuestra juventud alejada de esos dos flagelos. Ingeniero, volviendo a la dudicibilidad nuevamente, ustedes han firmado un convenio con el Colegio de Contadores de Pichincha y del Ecuador para capacitar sobre esta cuestión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, como les decía, este convenio nos sirve para conseguir que los contadores, que son quienes al final pueden poner un ok o vetar simplemente una decisión de un empresario, conozcan bien de cuál es el mecanismo. No es un mecanismo complejo. En el procedimiento simplemente el gestor cultural solicita un aval al Ministerio de Cultura. Con ese aval, el gestor se acerca donde un empresario para que haga de sponsor del proyecto, y cuando ellos suscriben un acuerdo, el Ministerio de Cultura emite una certificación que es lo que le sirve al empresario para hacer la deducción del impuesto a la renta. Todo esto... Ese aval es emitido por ustedes nomás. El aval es emitido solo por el Ministerio de Cultura. Sí, correcto. Tiene que orientarse a una actividad cultural, y quien puede solicitarlo es cualquier gestor cultural que esté inscrito en el RUAC, que es el Registro Único de Actividades Culturales, que inscribirse en el RUAC no genera mucha complicación. Entonces es un procedimiento bastante sencillo, siempre estamos tratando de simplificarlo aún más, ¿no es cierto? Pero toda esta actividad nosotros la divulgamos con el Colegio de Contadores, de modo que ellos puedan asesorar al dueño de la empresa para que utilice este mecanismo de auspicio. Hasta el momento, ¿cuántas personas han sido capacitadas? Ha habido varios talleres en Quito, sobre todo, se van a difundir también, se van a realizar a nivel nacional. En Pero Quito hay más talleres de 200, a nivel nacional. Sí. Se van a realizar. Por ahora se lo está desarrollando en Quito. Entiendo que más de 100 contadores han sido ya beneficiarios de estos talleres. Tenemos también capacitación en línea, tenemos apoyo a través de la página web y presencial también para los gestores culturales. Es decir, estamos tratando de difundir de mejor manera este beneficio tributario. 150% de deducibilidad. A partir de este año 2022, las empresas que declaran impuesto a la renta, para reiterar, tienen la posibilidad de deducir el 150% adicional en la conciliación tributaria por patrocinio a propuestas artísticas y culturales. Con la normativa anterior solo se obtenía un beneficio del 50%. Ahora es 150%. Es importante recalcar que el incentivo del 150% adicional se calcula en la conciliación tributaria. No es que va a pagar más, ¿verdad? No. Va a pagar mucho menos impuesto a la renta. Eso va a tener un beneficio, o sea, uno va a saber en qué va invertido ese impuesto. En este caso, en la cultura, ¿no? En la parte de lo que usted decía, el teatro, cine, música, danza, procesos formativos, restauración, museografía, festivales, entre otros. Sí. Fíjese que esta deducción le permite generar con un costo muy bajo toda una imagen de marca o una imagen de empresa
¿no es cierto? Nosotros estamos convencidos y de hecho la experiencia que vamos adquiriendo nos dice que va a ser la fuente principal de apoyo del sector privado a la cultura. Qué interesante. Bueno, agradecemos su visita, señor viceministro, para que obviamente nos dé estas alternativas muy interesantes de apoyar permanentemente a la cultura. Y también hacemos cultura cuando visitamos los museos, vamos a una exposición, a una orquesta sinfónica, etcétera. Todo eso es parte del arte, la cultura. Y si podemos llevar a nuestros hijos, los menores, para que ellos también vayan saboreando la riqueza que tiene nuestro patrimonio cultural, ¿no? No solamente ir a un show a divertirnos, sino también a aprender, a asimilar eso que es nuestro, lo ecuatoriano, lo autóctono. Muchas gracias por estar aquí, que su estadía aquí en la ciudad de Guayaquil sea de lo más agradable y continúe con esas actividades tan positivas.